Bueno, hoy vamos a ver la parte de obstetricia. Profe, Dime. una pregunta. Cuando el profe puso que el parcialito es por la plataforma, se refiere al campus virtual, ¿verdad? Yo creo que sí, yo estoy teniendo un problema un poquito para ingresar. Si no, cualquier cosa en el grupo de chat les avisamos cómo vamos a hacer, ¿sabes? Gracias. Dale. Bueno, voy a esperar un poquito para poder arrancar. Profe, ¿puede minimizar esa ventanita? Sí, ahora un ratito, espérame. Ah, Estoy tratando genial. de ingresar al... ¿Están viendo el Power? ¿Pueden ver bien? No, Hasta recién lo estábamos Ahora viendo, no, profe. ahora no. A ver, espera un poquito. ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Estamos? Ahora sí. Bueno. ¿Cómo anduvieron con las otras clases? Bien, profe, todo bien. Bueno. Bueno. Entonces, ¿se escucha y se ve bien? Sí, todo perfecto. Yo sé. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces con respecto a diagnóstico por imágenes en obstetricia. ¿Sí? Lo que vamos a repasar durante la clase de hoy son las siguientes formas en que uno puede hacer un estudio de obstetricia. Y vamos a empezar, por ejemplo, en este cuadro ustedes pueden ver los métodos de estudio para una paciente obstétrica, ¿no es cierto? Por ejemplo, radiografía simple, después le voy a explicar por qué, ecografía, tomografía computada multi-slice y resonancia magnética. En este caso, en radiografía simple, ustedes preguntarán por qué radiografía si sabemos que las pacientes que están embarazadas no pueden irradiarse. Pero hay casos que son especiales y, por ejemplo, el mayor riesgo de irradiación es en el primer trimestre porque sabemos que está en una fase de organogénesis el feto, pero sin embargo, en el último trimestre o en el último mes, también en este caso no hay ningún problema de hacer una radiografía, siempre y cuando se tome todas las precauciones, ¿no es cierto? Porque el feto ya está formado, ya no hay ningún riesgo de irradiación en ese sentido, o que pueda tener alguna alteración. Y por ejemplo, la radiografía simple lo vamos a usar en pelvimetría, cuando hay una sospecha de deformidad pelviana, cuando hay una sospecha de presentación de cara o frente, o presentación de nalgas en primíperas, cuando el feto de tamaño inusualmente grande y progresión anormal del parto. Bueno, eso es lo que se hacía antes, cuando no existía todavía la ecografía y la resonancia. Pero a veces ustedes, ojalá que no, pero pueden quizás estar trabajando en algún lugar donde solamente exista equipos de rayos, y entonces en el último trimestre ustedes pueden hacerle una radiografía a la panza de la madre para ver todas estas cosas que yo les estoy mencionando acá. Hoy en día, con la ecografía
esto dejó en algunos casos, dejó de utilizarse. Pero para que ustedes lo sepan y quizás se puedan encontrar también después en su trabajo, esperemos que no. Pero el gold estándar del estudio ecográfico, del estudio de las pacientes obstétricas, por supuesto que es la ecografía. Y los métodos de ecografía para estudiar una embarazada son la forma transabdominal, transvaginal, transperineal y el estudio Doppler. Ustedes saben que el estudio Doppler es el estudio que uno hace del flujo vascular entre el feto y la madre. Llámese feto placenta, placenta útero, ¿no es cierto? Perdón. Entonces, cuando hablamos de ecografía en el embarazo, vamos a ver las diferentes formas: transabdominal, transvaginal, transperineal y Doppler. Ya vamos a ir viendo en qué casos se usan cada uno de esos. Por ejemplo, transabdominal generalmente se utiliza a partir del segundo trimestre del embarazo. Ojo con esto, ¿ah? La transabdominal por lo general se utiliza a partir del segundo trimestre del embarazo. Y la ecografía transvaginal en el primer trimestre del embarazo, o sea, los primeros 3 meses, es la mejor forma de estudiar una embarazada. La transperineal la vamos a utilizar exclusivamente para medir el conducto cervical, para poder medir la longitud, para poder ver si es un cervix competente o incompetente. Y el estudio Doppler, bueno, hoy en día el estudio Doppler cada vez tiene más auge para poder estudiar al feto y se lo puede hacer tanto en el primer trimestre como en el segundo y tercer trimestre, porque en realidad eso es el resultado de ese estudio nos va a mostrar si realmente ese feto está alimentándose bien, está con todo el funcionamiento hemodinámico completo, y entonces a través del Doppler que se hace en las arterias uterinas vamos a saber si ese crecimiento fetal es correcto o no. Bien. ¿Qué vamos a estudiar en el primer trimestre del embarazo? ¿Qué vamos a estudiar en el primer trimestre del embarazo? Ahí tienen una lista de 5 cosas, que es la edad gestacional, el saco gestacional y saco vitelino. Vamos a medir el diámetro cráneo-caudal del embrión, o sea, que va desde la punta de la cabecita arriba hasta la punta de la cola. No incluye los miembros inferiores, ¿sí? Solamente diámetro cráneo-caudal. Algunos dicen diámetro cráneo-cola, pero es cráneo-caudal del embrión. También vamos a evaluar si ese embarazo está en su lugar normal o es un embarazo ectópico. Y como les dije anteriormente, la incompetencia cervical, que también se puede evaluar vía transperineal o también con el transductor transvaginal. Bueno, fíjense ahora en esta imagen. Lo primero que vamos a ver más o menos con un aproximado de 4 semanas de amenorrea por vía transvaginal, vamos a ver un engrosamiento del endometrio. Fíjense, viene el endometrio para acá y todo este más blanquito que ustedes ven, que en ecografía se dice hiperecogénico, es el endometrio que ya se está preparando para empezar con el embarazo. Entonces, vamos a empezar con engrosamiento del endometrio. Luego, a medida que va pasando el tiempo, vamos a ver una imagen más negrita llamada anecoica, que va a ser el saco gestacional. Eso nos va a seguir dando pautas de que el embarazo está siguiendo en forma normal. También lo que tenemos que evaluar es el saco vitelino. ¿Qué es el saco vitelino? Que dentro del saco gestacional nosotros
vamos a poder ver una imagen en forma de un anillo, no sé si tengo otra imagen acá. Fíjense, este es el saco gestacional, este es el embrión y este es el saco vitelino. Tenemos que evaluarlo el tamaño, la forma que tiene, para saber también si ese embarazo está siguiendo un curso normal. ¿Qué otra cosa vamos a evaluar durante el primer trimestre? Por supuesto que el embrión. El embrión, fíjense, a los 40-45 días aproximadamente mide 2 a 3 milímetros la longitud cráneo-caudal. Y eso ya lo estuvimos viendo. Fíjense la imagen acá. Este ya es un embrión ya formado, ¿no es cierto? Y lo vamos a medir de la punta de la cabecita hasta la punta de la cola. Y por supuesto que vamos a también ver si ese feto está viable o no. ¿Y cómo vamos a ver si está vivo? Midiendo la frecuencia cardioembrionaria o la frecuencia embrionaria cardíaca, como ustedes lo quieran llamar. Entonces ponemos el caliper del equipo sobre la zona del tórax, donde nosotros vamos a ver que titila como una estrellita, y entonces nos va a dibujar la frecuencia cardíaca del feto, que en un promedio es de 140 latidos por minuto. ¿Cómo vamos a saber si esa frecuencia es normal? Hay un rango que va entre 120 a 160 latidos por minuto. Eso es la frecuencia cardíaca embrionaria normal, entre 120 y 160 latidos por minuto, con un promedio de 140. Si la frecuencia cardíaca embrionaria está por debajo de 120, vamos a tener una bradicardia fetal. Si la frecuencia está por arriba de 160, vamos a tener una taquicardia fetal. Y por supuesto que la frecuencia tiene que ser regular para saber que realmente el corazón de ese feto está funcionando bien. Por ejemplo, acá tenemos otra imagen. La parte negrita es el saco gestacional. Esta imagen chiquitita redonda es el saco vitelino y tenemos el embrión acá. Ponemos el caliper y nos va a dar la frecuencia, que en este caso, si ustedes ven acá, es de 169 latidos por minuto, o sea que está teniendo una leve taquicardia. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Sí. Bueno. Bien, profe. Profe, sí, una consulta. Dime. Los chicos que puedan mandar, por favor, su apellido y nombre y número de alumno al chat. Así le tomamos asistencia mientras. Bueno, ya te escucharon, me parece. Sí, ahí sí. Gracias. Bueno, les muestro esta imagen, por ejemplo, que es de mi autoría, o sea, que yo a veces saco las imágenes que vemos, es por lo general durante el consultorio de ecografía que yo hago en el sanatorio. Fíjense, tenemos acá un saco gestacional, todo lo que es negrito anecoico. ¿Por qué anecoico? Porque es líquido, o sea, todo este negro es el líquido amniótico, ¿está? Esto que ven ustedes es la cabeza. Por lo general en el feto la cabeza es más grande que el tronco. Esta es la cabeza y esto es el tronco. Entonces, y después tenemos los dos esbozos de miembros superiores y los dos de miembros inferiores. O sea que ya está prácticamente formado. Si ustedes ven arriba, tiene ese feto 10 semanas y un día. ¿Está? Y también hoy en día hay algunos equipos de ecógrafo que nos permiten hacer estudios en 3D, tercera dimensión y 4D. Y ahora también llegó la 5D. Pero fíjense, yo le hice un 3D a este feto y ustedes pueden ver en este lado la cabeza, todo el lomito por acá, el cuerpo, esto es un bracito y este es otro bracito, ¿ven? Entonces tenemos la imagen del feto de 10 semanas, ¿ah? 10 semanas. Muy bien. Acá en forma ampliada y para mostrarles cómo es la medida cráneo-caudal. Si ustedes pueden ver estas líneas punteadas, va desde la cabeza, la zona más alta, hasta la cola. Esa es la medición cráneo-caudal en el primer trimestre del embarazo.
¿sí? Esta es la cabecita. Ustedes pueden ver inclusive con los ecógrafos de hoy en día, que son de alta definición. Fíjense, podemos ver el cerebro, el líquido cefalorraquídeo en la región frontal. Esta es la nariz, esta es la boca, el mentón. Todo esto es el tronco, tórax, abdomen. Acá está la parte de la columna. Acá está la cola y bueno, por acá ya viene los miembros inferiores. Y esta imagen que ustedes ven acá es el cordón umbilical. Entonces, longitud cráneo-caudal, tenemos ahí, ¿ves? Que acá dice 5.2 centímetros, la longitud cráneo-caudal para una edad gestacional de 11 semanas, 6 días. Bien, ahí se ve bien clarito cómo nos muestra las medidas que tenemos que hacer en el primer trimestre. Bueno, Profe, dime. eso ya está establecido dependiendo una medida del feto, ya nos indica cuál es la edad gestacional, ya como percentiles sería. Claro, fíjate, cuando nosotros atendemos a una paciente, lo primero que le preguntamos es la fecha de última menstruación. Fíjate acá que dice FUM, ¿tá? La fecha de última menstruación. Entonces, los equipos ya tienen estandarizados en la computadora del equipo las medidas y según la fecha de última menstruación de la paciente, te van dando si realmente está la edad gestacional de ese feto está normal o no. Eso es muy importante. Y cuando los pacientes no se acuerdan de su última fecha de menstruación, ya con el primer examen obstétrico que se lo hace, con el primer examen ecográfico que se lo hace, eso ya nos sirve de base como dato para luego poder seguir haciendo el seguimiento de ese embarazo, ¿sabes? O sea que en base a la fecha de última menstruación y las medidas que nosotros tomamos, ya la computadora del equipo nos dice si esa edad gestacional está de acorde en medidas a cómo va creciendo ese feto, ¿sabes? Gracias. Bueno, eso entonces con respecto al primer trimestre. ¿Qué vamos a evaluar en el segundo y tercer trimestre? En el primer trimestre ese embrión ya está formado, ya se produjo la organogénesis y empezó a crecer. A partir del segundo trimestre ya empieza a hipertrofiarse todo lo que se ha formado y también a madurar. ¿Estamos? Entonces, es por eso que el primer trimestre es fundamental en una embarazada, porque como está en una fase de embriogénesis, todo lo que la mamá embarazada hace o toma o come o lo que sea, el feto viene directamente influye directamente en la formación de ese embrión. Por eso es que tenemos que tener cuidado y recomendar a nuestras pacientes embarazadas eso. Por supuesto que se tienen que cuidar durante todo el embarazo, pero principalmente el primer trimestre es muy importante. Bueno, entonces, ¿qué vamos a evaluar en el segundo y tercer trimestre del embarazo? Tenemos esos ítems. Biometría fetal, como su nombre lo dice, son medidas del feto. Vamos a evaluar también la placenta. Vamos a evaluar el cordón umbilical, el líquido amniótico y el perfil biofísico fetal. Ya les voy a ir explicando qué significa cada uno de esos. Si ustedes se dan cuenta, con estos 5 ítems, nosotros vamos a tener una evaluación completa de ese embarazo. ¿Por qué? Porque vamos a medirla al feto, vamos a también evaluar la placenta. Ustedes saben que la placenta es por donde se alimenta, vamos a decir, ese feto. Entonces tenemos que evaluar cómo está la maduración de esa placenta. Lo mismo el cordón umbilical, la inserción, los vasos que tiene, el tamaño, etcétera, porque por ahí es donde es el flujo útero placentario. Y también placenta embrión o placenta fetal.
y el líquido amniótico, que es el líquido de soporte de ese feto y que también es por donde se alimenta, porque ese líquido va cambiando a cada momento, porque por ahí el feto lo traga, hace también sus necesidades y entonces eso se va reabsorbiendo. Y tenemos que ver si esa cantidad de líquido está normal o no. Y el perfil biofísico fetal, que ya después lo vamos a ver qué es lo que significa. Entonces, ¿qué involucra la biometría fetal? Esto es muy importante y ustedes tienen que saber porque es pregunta de examen. Biometría fetal. No se olviden que ahora ya estamos viendo el segundo y tercer trimestre de ese embarazo, o sea que el feto ya está formado y está más grande y que lo vamos a estudiar con el transductor vía abdominal, vía transabdominal, ¿sí? El primer trimestre transvaginal, segundo y tercer trimestre vía transabdominal. Vamos a estudiar con otro transductor que es el transductor convex que ustedes ya lo vieron en las prácticas. Entonces, diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, longitud femoral, y todo eso nos va a dar el peso aproximado fetal. Entonces, como les dije anteriormente cuando su compañero hizo la pregunta, cuando nosotros tomamos todas estas medidas, que ya después le voy a mostrar en imágenes, todas esas medidas, por el dato que ingresamos de la paciente, que es la FUM, nos va a dar automáticamente el peso fetal. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a saber si el peso fetal está acorde con la maduración de ese feto. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa o qué involucra biometría fetal? El diámetro biparietal, o sea que lo vamos a medir, estos dos primeros son en la cabeza, la circunferencia cefálica, luego circunferencia abdominal, longitud femoral y todos ellos nos van a dar como resultado final el peso fetal. Fíjense esta imagen. Lo que ustedes ven acá redondito como una pelota, esta es la cabeza del feto cortado ecográficamente así en forma transversal. ¿Está? Así. Y entonces, esto tenemos, ¿por qué biparietal? Porque lo vamos a medir entre el hueso parietal, que está más cerca al transductor, y el otro hueso parietal. Y nos va a dar esta medida, biparietal. ¿Sí? Entonces, biparietal. Luego, la circunferencia cefálica sobre esta misma imagen, vamos a medir todo alrededor de la cabeza, o sea, toda la circunferencia también nos va a dar otra medida. Cuando nosotros en el ecógrafo lo hacemos, forma una forma de elipse y lo vamos acomodando bien sobre la calota craneana para que nosotros tengamos la medida de la circunferencia cefálica. La otra medida que vimos es la circunferencia abdominal. Fíjense al lado izquierdo, en el esquema chiquito, a la altura de nosotros, de esa línea negra, es donde tomamos la medida de la circunferencia abdominal, que es todo este redondito, un corte transversal. Acá está la columna, este es el estómago y esta es la vena umbilical, ¿sí? Entonces, como ustedes ven acá estas líneas, es cuando nosotros tomamos la medida de la circunferencia abdominal. Y la otra parte que involucra la biometría fetal es la longitud femoral. Nosotros tratamos de buscar el fémur y medimos el hueso femoral a esta altura más o menos, y de acuerdo a eso entonces vamos a tener todo lo que sea la biometría fetal, o sea, repasando el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud femoral. O sea que esas medidas involucran entonces la biometría del feto. Entonces, y como les dije anteriormente, sacando todas esas medidas, el equipo
automáticamente ya nos da el peso aproximado de ese feto. El peso aproximado de ese feto, entonces nosotros podemos sacar un promedio para ver si el crecimiento fetal es normal o no. Bueno, la otra cosa que nosotros tenemos que estudiar y evaluar en una ecografía obstétrica es la placenta. La placenta es una estructura muy importante para el crecimiento normal del feto. Y entonces, ¿qué vamos a evaluar en la placenta? ¿Cómo está formado? Sabemos que tiene una capa coriónica, que es la parte que está en contacto con el líquido amniótico. La masa placentaria, que involucra el espesor de esa placenta. Y la capa basal, que es la que está en contacto con la pared del útero, ¿sí? Que está en contacto con la pared del útero. ¿Y por qué vamos a evaluar eso? Por ejemplo, les doy un ejemplo. La capa basal, si está despegada de la pared uterina, vamos a tener un desprendimiento placentario y esto es muy peligroso en un embarazo porque hasta puede producir un aborto. La masa placentaria también tenemos que evaluarlo, el espesor, y de acuerdo a las características que tiene, nosotros vamos a ir viendo si esa placenta está madurando o no. Y la capa coriónica, por supuesto que también vamos a evaluarlo, porque ahí es donde vamos a ver la inserción del cordón umbilical y también si hay algunas otras patologías como algún quiste o como algún tumor en esa zona que esté involucrando la placenta. La otra cosa que tenemos que evaluar en la placenta es la inserción placentaria. La inserción placentaria puede ser normal, puede ser baja o puede ser previa, ¿sí? Puede ser previa, ya sea marginal u oclusiva. La inserción baja a veces tenemos que tener cuidado en eso porque cuando el feto es pequeño todavía, el embarazo es reciente o está en el segundo trimestre, vemos una placenta baja, no tenemos que preocuparnos mucho porque a medida que va creciendo el útero, esa placenta se va desplazando y va a llegar a una inserción normal. Lo que sí nos tiene que preocupar es cuando vemos una placenta previa, o sea, placenta previa significa cuando esa placenta es una inserción baja y está ocluyendo el conducto cervical uterino. Y entonces ahí con los controles nosotros nos tenemos que dar cuenta si esa oclusión es marginal, o sea, si es parcial, o es oclusiva totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que informar la inserción de esa placenta, ¿para qué? Para que si esa no se modificó durante los controles durante el embarazo, entonces al informar al médico de cabecera, ya entonces se va a programar un parto por cesárea, porque al tener una placenta marginal oclusiva, esa paciente no va a poder tener un parto normal. Por eso es muy importante evaluar durante la ecografía también la inserción de la placenta. Y por supuesto, la maduración, que vamos a tener grados del 0 al 3, y esas características van a ser porque a medida que va madurando la placenta, vamos a tener que se van a ir formando lagunas o quistes, se va a ir calcificando, los contornos de la capa coriónica se van a ir ondulando y entonces esas van a ser pautas que a nosotros nos van a llevar a ver si esa placenta está madurando bien o no. Y el espesor placentario, que también es muy importante. Fíjense, perdón. Bueno, esta es la ecografía de la placenta. Fíjense, como siempre, todo lo que es negro o anecoico en ecografía es líquido. O sea que esto es el líquido amniótico. Y esta imagen que ustedes ven acá, toda esta imagen es la placenta. En este caso, la placenta es de ubicación posterior. Y le ponemos el Doppler y toda esta imagen que ven ustedes entrelazada de color rojo y azul es el cordón umbilical. Se ve así porque es el flujo de las arterias y venas del cordón umbilical.
y estos son el flujo intraplacentario. Entonces lo que nosotros tenemos que evaluar es, esta es la capa coriónica, tenemos que evaluar el espesor de la placenta y por supuesto la inserción con la pared del útero, o sea, esta es la capa basal. Así se ve la placenta en una ecografía obstétrica. Fíjense, esta placenta está en el fondo del útero, todo esto es la placenta, el líquido amniótico. Acá está la panza del bebé, o sea, el abdomen, en un corte de circunferencia abdominal. Y ustedes que ven acá como una cadenita entrelazada, es el cordón umbilical, que va de la placenta hacia el feto, ¿sí? Hacia el feto. Y acá les doy un ejemplo de inserción de la placenta marginal. Acá tenemos el conducto cervical uterino. Viene la placenta y termina acá el polo inferior. O sea, es una obstrucción parcial. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros vamos haciendo el seguimiento ecográfico, si vemos que esta placenta, a medida que va creciendo la panza de la madre, se va desplazando y deja libre el conducto cervical, no hay problema. Pero si en la última ecografía que nosotros hacemos de control, esta placenta sigue así, entonces tenemos que informar. Y en este otro caso, acá sí tenemos una oclusión total. Fíjense, la placenta viene y da una vuelta, una curva, y tapa todo el canal cervical. El canal cervical viene acá y está tapando por completo, o sea que es una placenta oclusiva. Acá si nosotros no hay ninguna chance de que esta paciente pueda tener un parto normal. Tenemos que informar que es una inserción placentaria oclusiva. ¿Para qué? Para que se pueda programar un parto por cesárea. Lo que ustedes ven acá es la vejiga, ¿tá? Esta es la vejiga, acá está el cérvix y acá está la placenta que está ocluyendo totalmente. Bien. Profe, Dime. cuando la obstrucción es completa, entonces no hay posibilidades de que se mueva, de No, que cambie. no por eso. Si yo veo una oclusión completa al finalizar el primer trimestre, tengo que esperar los otros controles para ver si esa placenta migra o no. Cuando es una oclusión completa, es difícil que migre. Cuando es una marginal o parcial, ahí sí tenemos cierta esperanza de que a medida que va creciendo el útero de la madre, pueda migrar y dejar libre el conducto cervical. Pero cuando ya es completa, es difícil que migre. Por eso es que tenemos que evaluar, por eso que son las evaluaciones periódicas, y es muy importante evaluar en la última ecografía, que ya es prácticamente a las 35 semanas, la última ecografía aproximadamente, si esa placenta o si ese canal cervical está libre o no, ¿sabes? Bueno, Gracias. pasamos ahora al cordón umbilical. Ya vimos la biometría, ya vimos la placenta, ahora el cordón umbilical. Sabemos que el cordón umbilical tiene 3 vasos, una longitud aproximada de 54 a 60 centímetros, un diámetro aproximado de 2 centímetros. Lo que a nosotros nos interesa, aparte de todo esto, es evaluar el sitio de implantación placentaria y el sitio de inserción fetal, ¿tá? Que esto es muy importante. Y por supuesto la localización del cordón umbilical. Por ejemplo, nosotros vemos continuamente lo que llamamos circular de cordón, que eso no nos tiene que preocupar hasta la última ecografía del embarazo, porque a veces nosotros en controles previos vemos que tiene una circular de cordón, pero viene al siguiente control y ya no tiene más la circular del cordón. Por eso que si nosotros le decimos que tiene una circular, esa madre se preocupa porque hay mucha preocupación, por supuesto, pero sin embargo, cuando viene a su último control ya no tiene más la circular de cordón, porque por ahí cuando el feto está pequeño, tiene mucho espacio que se mueve y entonces al movilizarse puede hacer una circular de cordón.
Y después también con el mismo movimiento, esa circular de cordón se desvanece. Entonces, por eso que en el último, si nosotros hacemos la última ecografía del embarazo y vemos una circular de cordón, entonces ahí no tenemos que preocupar y avisar o informarlo para que tomen los recaudos durante el parto, porque eso no impide a que no pueda tener un parto natural. Simplemente con los recaudos previos o con los recaudos pertinentes, ese parto puede ser normal. Pero hay que avisar para que estén atentos a eso, ¿sí? Y por supuesto que eso también interesa mucho para que, con respecto a las características del cordón umbilical, para que ese embarazo o ese feto tenga un crecimiento normal. Fíjense Profe, ahora, dime. ¿este circular del cordón sería el cordón umbilical rodeando el cuello del bebé o puede estar en cualquier lugar? No, 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 no. Nos referimos al cuello del bebé, ¿sabes? La circular del cordón cuando se refiere que está envuelto en el cuello del bebé, ¿sí? Y puede ser una circular simple, o sea, en algunos casos solamente da una vuelta, o puede ser una circular doble, porque a veces también da dos vueltas en el cuello. Entonces, por eso que tenemos que tener presente eso. Y ahora con el estudio Doppler es mucho más fácil porque ponemos el cajón que llamamos nosotros acá, que es donde va a evaluar la circulación y entonces se nos pinta la circulación y entonces podemos evaluar mejor el cordón umbilical. En este caso ustedes pueden ver acá, lo negro siempre, no se olviden que es líquido. Y entonces podemos poner el caliper y también nos da la frecuencia. Fíjense acá, nos da la frecuencia cardíaca fetal, que es donde nosotros usamos el cordón umbilical, nosotros usamos para hacer el Doppler fetal. Porque al evaluar la circulación del cordón umbilical, estamos evaluando cómo se va nutriendo hemodinámicamente ese feto a través de la comunicación placenta embrionario, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que tenemos que ver también. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de circular de cordón. Fíjense, este es el cuello del bebé y vemos como una corona que lo rodea, ¿sí? Esto es un corte axial y este es un corte sagital. Fíjense cómo está envuelto en el cuello del bebé la circular de cordón. Y es como les decía que vemos continuamente, que según las estadísticas, aproximadamente un 25% de embarazos tienen cordón umbilical, ¿sí? ¿Y a qué se debe? Circular de cordón umbilical. ¿Y a qué se debe? A que puede ser que tenga un cordón largo, o que el feto sea muy pequeño, o que tenga polihidramnios, o sea, que tenga mucho líquido amniótico. Entonces, eso hace a que no se olviden que el cordón umbilical está suelto en el líquido amniótico. Y si tenemos un cordón largo, tiene más posibilidades de hacer una circular de cordón. O si el feto es pequeño o si hay demasiado líquido. Entonces, esas cosas hacen que el paciente o el feto tenga el 25% más de probabilidades de hacer una circular de cordón. Fíjense acá, esto yo lo hice a propósito para la clase. Fíjense esto. Esto es el saco gestacional, ¿sí? Lo negrito es el líquido amniótico. Esto es un corte axial del abdomen del bebé, la circunferencia abdominal. Fíjense la inserción del cordón umbilical que viene todo por acá y se inserta en la placenta. Esto es la placenta, ¿está? Entonces lo ponemos el Doppler y ves cómo se pinta el flujo embrionario y placentario. ¿Tá? Así se ve el cordón umbilical. Bien, Profe, dime. ¿a partir de más o menos qué semana del embarazo podemos medir el cordón, los 60 centímetros que dijimos como normales? Por lo general, entre la semana 21 a 24, ¿sí? Entonces, eso después
ahí es donde ya más o menos nosotros tenemos el promedio de todo el feto. No se olviden que es cuando se hacemos el control entre las 21 y 24 semanas, nosotros hacemos la evaluación completa de cómo ya maduró ese feto. ¿Sí? Después lo otro ya sigue, es simplemente hipertrofia o maduración. Pero ese es el límite aproximado y promedio en que nosotros podemos evaluar en forma completa el feto, ¿saben? Y también Gracias. nosotros, al hacer un corte transversal del cordón umbilical, también podemos mirar si la vascularización de ese cordón umbilical es correcto o no. Bueno, seguimos entonces con el líquido amniótico. El líquido amniótico es el soporte del feto en su crecimiento. Entonces, es el lugar donde flota el embrión o el feto, digamos, ¿no? Y entonces ese líquido amniótico puede ser normal, puede estar aumentada o disminuida. Cuando está aumentada, lo vamos a llamar polihidramnios. Y ahí ustedes pueden ver qué causas pueden aumentar la cantidad de líquido amniótico en un embarazo. Pueden ser afecciones maternas, alteraciones de placenta y procesos fetales o idiopáticos, ¿no? Que es un mayor porcentaje. Y oligohidramnios cuando está disminuido el líquido amniótico. Y por lo general se da cuando hay anomalías fetales, algunas anomalías cromosómicas y la rotura prematura de membrana. ¿Tá? Entonces, cuando hay rotura prematura de membrana, lógicamente el líquido amniótico sale, ¿no es cierto? Y entonces va a disminuir precisamente porque esa membrana se rompió. Entonces, cuando el líquido amniótico está aumentado, se llama polihidramnios, y cuando está disminuida, se va a llamar oligohidramnios. Y eso ecográficamente nosotros lo vamos a poder evaluar también durante la ecografía. El perfil biofísico fetal. Habíamos dicho también que era un ítem muy importante porque no es solamente medir las partes del feto, sino aparte de eso también tenemos que evaluar el contenido o el continente, digamos así, para que ustedes me entiendan. ¿Qué va a involucrar el perfil biofísico fetal? Los movimientos corporales fetales, porque no es lo mismo que un feto no se mueva mientras lo hagamos un estudio, lo estemos haciendo una ecografía, y que presente movimientos. También el tono fetal, la flexión y extensión, eso tenemos que evaluar también. Los movimientos respiratorios, los latidos cardiofetales y el líquido amniótico, como ya les dije anteriormente. Todas estas cosas de perfil biofísico fetal durante una ecografía obstétrica lo tenemos que hacer siempre, siempre, porque eso nos va a dar la pauta de que si ese embarazo es normal o no. Parece mentira que nosotros ecográficamente en el primer trimestre del embarazo, cuando todavía es embrión, ¿no es cierto? Nosotros vemos ya ecográficamente que ese embrión se mueve, pero por supuesto que la madre todavía no lo siente porque ese embrión mide milímetros o centímetros. Y también vemos cómo mueve los brazos, hace flexiones, hace extensión, lo mismo con las piernas, cuando patea, cuando zapatea. Nosotros vemos, si ustedes seguro que vieron alguna vez una ecografía obstétrica y pudieron ver el movimiento de ese embrión o de ese feto, y entonces se dan cuenta cómo estira y contrae los miembros inferiores y también los miembros superiores, y eso es bueno evaluarlo. También los movimientos respiratorios, que se evalúa ecográficamente, los latidos cardiofetales, que ya los había dicho, y que tienen una cantidad de latidos por minuto que podemos evaluar si está normal o no, que habíamos dicho entre 120 y 160 latidos cardíacos por minuto son normales en un feto.
y el líquido amniótico que lo habíamos visto hace poquito. Entonces, al tener el perfil biofísico fetal, nosotros al ir evaluando ese feto, vamos a ver si realmente, al ver en la parte de la cabeza y el cráneo, vamos a ver si tiene alguna deformidad, si tiene alguna alteración, si tiene o no tiene cráneo, porque puede ser un feto que tenga ausencia de cráneo, que es la famosa anencefálica, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo en la cara y el cuello, tenemos que evaluar ecográficamente cómo se ven las órbitas, cómo se ven los labios, la implantación del pabellón auricular, las mandíbulas. También hacemos un barrido por el raquis, desde la columna cervical hasta el sacrocoxis, para ver si hay indemnidad de los huesos, para ver si no hay alguna alteración en el raquis, un mielomeningocele, un onfalocele. Lo mismo el tórax y el corazón, evaluar las 4 cámaras cardíacas, la frecuencia, por supuesto, evaluar el tórax, el diafragma, para ver si no hay una hernia tóraco-abdominal, evaluar el abdomen y la pelvis para ver la ubicación del estómago, para ver la vesícula biliar, para evaluar la aorta, las arterias renales, las arterias umbilicales y también las arterias ilíacas. Y por supuesto, las extremidades, aparte de la tonicidad del tono, de la tonicidad muscular, ya sea extensión y flexión de esas extremidades, tenemos que ver también los dedos, ¿no es cierto? Cómo está formada esa mano, si tiene los 5 dedos, lo mismo en la mano y en el pie, si hay alguna alteración a nivel de esas extremidades. O sea que la ecografía del feto no es simplemente mostrar a la madre que se mueve y esas cosas, sino que nosotros tenemos que evaluar y prestar mucha atención en todas estas cosas que les estoy diciendo, y que hoy en día es mucho más fácil con los ecógrafos que tienen alta definición, y entonces podemos evaluar mucho mejor ese embrión o ese feto. Fíjense, este caso es un corte sagital de una cara de un feto. Fíjense, esta es la cabeza, este es el hueso frontal, acá tenemos la nariz y está medido acá el huesito, que es el famoso hueso nasal que nosotros tenemos que evaluar siempre. La nariz, acá tenemos los labios y este es el hueso maxilar superior que también tenemos que evaluar. Tenemos el mentón, el cuello y luego viene para acá ya la parte del tórax, ¿sí? Fíjense la claridad que nosotros, con qué claridad nosotros podemos ver el perfil de ese feto para poder evaluar si está normal o no. Acá tenemos otro ejemplo, ¿ve? Otro ejemplo, la cabecita, tenemos la frente, la nariz, la mandíbula, los labios, el mentón. Y acá tenemos una imagen alargadita, anecoica, detrás del cuello, que es la nuca, que es nosotros por lo general hacemos una medida que se llama translucencia nucal. Que la translucencia nucal es un repliegue que hay detrás del cuello, que por ahí a veces son indicadores de malformaciones fetales, ¿sí? Especialmente el síndrome de Down. Entonces, es un indicador siempre y cuando esté por encima de la medida. Las medidas que tenemos de la translucencia nucal es normal hasta 3 milímetros, ¿sí? Hasta 3 milímetros se considera como normal la translucencia nucal. De ahí en más, si esa medida está aumentada, ya nosotros podemos informar al médico de cabecera para que ellos puedan hacer algún estudio complementario para ver si ese feto no va a tener problemas a futuro o no, ¿sí? Son parámetros que nosotros tomamos, así como la presencia del hueso nasal, lo mismo la translucencia nucal. Y por ejemplo, en este caso, un corte coronal que nosotros podemos ver acá la nariz, las fosas nasales, fíjense cómo se ven los dos agujeritos, se puede ver el labio, los labios, labio superior e inferior y el mentón. ¿Por qué vemos eso? ¿Por qué tenemos que evaluar eso? Porque también
tenemos que ver si hay indemnidad de los labios, por ahí puede ser un labio leporino o alguna alteración a ese nivel, entonces nosotros podemos ya con tiempo poder informar si hay alguna alteración o no. Esta es una reconstrucción 3D, 3D, 4D, que es como sacar una foto al feto dentro de la panza de la mamá. Fíjense, es una reconstrucción. Podemos ver la nariz, la fosa nasal, tenemos los labios, el mentón, acá están los ojos, esta es la frente, esto es la parte de la cara, el cachete, como llamamos. Y acá está la mano, fíjense. Podemos contar los dedos, el pulgar, índice, 2, 3, 5 dedos. ¿Ven? O sea que esto es un crecimiento, es un feto normal. Esta es la reconstrucción 3D, 4D que les había mencionado anteriormente. Acá tenemos otra reconstrucción. Fíjense, podemos ver, la frente, podemos ver la nariz, los ojitos, la boca. Fíjense cómo está la boca, los labios completos, ¿no? Eso es lo que tenemos que evaluar. Porque si no, también podemos ver esto. Fíjense, los ojos, la nariz y este labio que no está completo. ¿Ah? O sea que tiene una hendidura ahí, tiene un labio leporino. ¿Sí? Un labio leporino. La importancia de hacer una buena evaluación. Esto es una reconstrucción 3D de un embarazo de 11 semanas. Es un embrión, está por entrar a ser feto. Fíjense cómo se ve en la reconstrucción. Tenemos la cabeza, ¿ah? La parte frontal. Esta es la oreja. Esto es el brazo derecho, ¿no es cierto? Todo esto es la pancita, acá está la cola, esto es la piernita. Y ustedes ven acá, esta es la inserción del cordón umbilical. Fíjense en la pancita y viene acá y se inserta en la placenta. Es una reconstrucción 3D de un embrión de 11 semanas. 11 semanas. Lo que nos permite ver la tecnología de hoy en día. Y por supuesto, dime. Cuando es más grandecito, que vimos que se evalúa sobre todo la cara del feto, pero cuando es tan chiquito como ahí, ¿para qué sirve la 3D? Ahí nos sirve para ver especialmente lo que estamos viendo acá, la inserción de la pabellón auricular, para ver los miembros superiores, para ver los inferiores y también todo lo que sea con respecto a la parte dorsal y a la parte de la pared abdominal, que yo después les voy a mostrar otras imágenes, pared abdominal, para ver si hay alguna alteración ahí o alrededor de la inserción del cordón umbilical, ¿sabes? Y para ver la cara del feto ecográficamente y hacer una reconstrucción 3D, hay un límite que se da más o menos hasta las 28 semanas, ¿sí? Porque nosotros necesitamos que haya una cantidad de líquido amniótico suficiente para poder evaluar y hacer un barrido que nosotros le llamamos con el traductor para hacer la reconstrucción. Porque pasada esa fecha, ya el feto está más grande, ya hay menos líquido amniótico, entonces no tenemos una ventana para poder hacer un barrido y poder hacer esa reconstrucción. O sea, de las 28 semanas por abajo, sí es posible hacer una reconstrucción 3D, 4D, ¿sí? Bueno, fíjense lo que podemos ver ahora también con los nuevos equipos. Este es el flujo, vemos el callado aórtico, esto es el corazón, acá nace la aorta, hace la vueltita y tenemos el callado aórtico. Acá estos son los cuerpos vertebrales, ¿ven? ¿Qué otra cosa podemos ver? Fíjense todo el recorrido de la aorta tóraco-abdominal fetal, donde se bifurca en las arterias ilíacas. Arterias ilíacas. Y estas dos arterias que vienen para acá que vemos son las arterias renales. Ahí a nosotros estamos evaluando también ambos riñones del feto. Y bueno, como les estaba diciendo anteriormente,
Una de las maneras de evaluar la pared abdominal es también mediante la reconstrucción 3D, 4D. Por ejemplo, en este caso, ustedes ven, esta es la pared abdominal de este feto, que tiene una solución de continuidad por donde están saliendo las asas intestinales. Fíjense acá, un corte transversal, las asas intestinales están flotando, vamos a decir así, en el líquido amniótico. Esa es una alteración de la pared abdominal que se llama gastrosquisis. No se olviden, ¿ah? Gastrosquisis. O sea, que es una alteración de la pared abdominal por donde se desprenden las asas intestinales y flotan en el líquido amniótico. ¿Estamos? Hay otra alteración de la pared abdominal que también sale contenido abdominal, pero sin embargo tiene un tejido que contiene ese sector que sale. Esto se llama onfalocele, ¿sí? Onfalocele. Entonces, si hablamos de gastrosquisis, acordémonos que los intestinos o los órganos del abdomen están flotando sin algo que lo contenga. Sin embargo, en el onfalocele podemos ver que también hay una alteración de la pared abdominal, pero sin embargo, ese sector que sale del abdomen está contenido. Entonces, gastrosquisis y onfalocele. Bien. Bueno, hasta ahí es todo lo que podemos evaluar a grandes rasgos en una ecografía obstétrica. Lo otro que les preocupa mucho a los padres es saber si es varón o si es mujer, que también con los equipos de hoy en día podemos evaluar completamente y también podemos saber el sexo de ese bebé ya con los estudios de ecografía. En este caso, por ejemplo, es un feto de sexo masculino. Nosotros podemos ver acá las bolsas testiculares y este es el pene que sobresale, ¿no es cierto? Y entonces no hay ninguna equivocación en poder decir que es un varón. Y lo mismo si es mujer, podemos ver acá, algunos libros lo llaman el grano de café, podemos acá, esto es una nalga, esto es la otra y estos son los labios de la vulva, ¿ve? Así. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de que si ese feto es varón, en este caso, o si es mujer, en este caso. ¿Sí? Bueno, Profe, dime. ¿a partir de qué edad podemos ya saber mediante la ecografía? Mira, lo más seguro es a partir de las 20 semanas, o sea, a partir del 5.º mes. Pero también se puede ver antes, ¿no es cierto? Dependiendo de la ubicación del feto, porque a veces, inclusive te digo más, a veces llega a las 20 semanas o 24 semanas o 30 semanas y el feto tiene una ubicación que está, por decirte, que está cruzado de piernas o está sentado o está en posición podálica, es difícil de verlo, ¿tá? O sea, tienen que conjugarse dos cosas, la posición del feto, ¿no? Que es muy importante, y a partir de las 20 semanas. Si tenemos suerte, en mi caso a veces a las 15 semanas, por ahí a veces pude ver, pero es más seguro a partir de las 20 semanas en que nosotros podemos saber con exactitud el sexo de ese bebé, ¿sabes? Bueno, pero hay que estar seguro también de poder evaluar y ver bien el órgano genital del feto para poder decir si es varón o si es mujer. Bien, seguimos. Ya falta poco, ¿ah? No se duerman. Seguimos entonces. ¿Qué otra cosa vamos a evaluar en una paciente embarazada? Lo que tenemos que ver es el embarazo ectópico. Sabemos que el embarazo ectópico, por su nombre, es cuando hay una implantación fuera de la cavidad uterina, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo para que se produzca ese embarazo ectópico? Puede ser una anomalía tubaria, que haya tenido ya un embarazo ectópico anterior, o una cirugía previa, o
enfermedad pélvica inflamatoria, uso de DIU, edad y multiparidad. ¿Y cuál va a ser la triada clínica? Les doy para que se acuerden. Va a haber metrorragia, va a haber dolor y una masa anexial palpable. Y mediante la ecografía, que es lo que a nosotros nos interesa, vamos a evaluar o buscar la localización del saco gestacional, la localización del saco vitelino y la localización del embrión. O sea, mediante estas tres cosas, nosotros vamos a tener la pauta de que estamos evaluando un embarazo ectópico. Por supuesto, si miramos el útero, evaluamos todo el útero, o si tenemos una prueba de embarazo positivo, ya sea de laboratorio, un EVA-test, lo que sea, da positivo para esa paciente que está embarazada. Y si nosotros ecografía y vemos que el útero en todo su trayecto, o sea, la parte endometrial, está libre, entonces tenemos que sospechar un embarazo ectópico y tenemos que ir a buscar en todo el sector de la pelvis para ver si encontramos un saco gestacional o no. Lo mismo, un saco vitelino y si podemos localizar ese embrión. Hay diferentes lugares que yo les voy a mostrar un esquemita donde se producen los embarazos ectópicos. Es por eso que nosotros ecográficamente tenemos que evaluar y buscar esas características. Fíjense en este esquema. En este esquema, ¿dónde es la localización más frecuente que se produce el embarazo ectópico? Y tenemos que entre un 95 a 97% se produce en la trompa, en las trompas de falopio. ¿Está? También puede ser en el intersticio, que es raro, pero también puede ser, o sea, donde se inserta, digamos así, la trompa de falopio, en la zona del istmo, en la ampolla, que es la más frecuente, o en el ovario, y también a nivel del cuello uterino. Si tenemos una implantación acá, ese embarazo no va a crecer. ¿Por qué? Porque el cuello uterino no se dilata como el cuerpo uterino, ¿sí? Entonces, el mayor porcentaje de localización de embarazo ectópico es a nivel de la trompa de falopio. Entonces, como les dije, si nosotros tenemos un test de embarazo positivo y si evaluamos el útero y el endometrio y vemos que está libre, entonces tenemos que buscar ese saco gestacional. Por ejemplo, tenemos acá, esto es el útero, ¿no es cierto? Y esto, por fuera del útero, tenemos un saco gestacional acá que viene a ser un embarazo ectópico. Fíjense acá, esto es la vejiga, esto es el útero y vemos que el endometrio está engrosadito, o sea, está preparado para recibir el embrión, pero sin embargo está vacío. Nosotros seguimos evaluando y vemos acá que por fuera del útero, en la cavidad peritoneal, está un saco gestacional y ya tiene un pequeño embrión acá, ¿ve? Lo mismo acá, esto es la vejiga, esto es la parte del anexo derecho, ¿no? Digamos, cerca del ovario derecho, y entonces, una vez evaluado la cavidad endometrial del útero y al ver que está vacío, nos ponemos a buscar con el traductor en la pelvis y vemos acá, en este caso, cerca al ovario derecho, vemos un saco gestacional que ya tiene un embrión en su interior. Entonces, son ejemplos de ecografías de embarazo ectópico. Por supuesto que eso, como está en un lugar anormal, digamos, tiene una clínica característica que ya lo dije, y entonces ese embarazo no es viable. Y lo otro que tenemos que ver, que también Profe, por ahí a veces, dime. una pregunta. En la primera de las tres, ¿dónde está ubicado el embarazo? ¿En qué A ver, estructura? voy a mirar. Eso está en el peritoneo. Está en el peritoneo. Lo mismo esto, en el peritoneo, por lo general. Y esto está cerca del ovario, ¿tá? O sea, tenemos la trompa
la fibría y está cerca del ovario. ¿Sí? Esto Profe. en la cavidad peritoneal, esto también cavidad peritoneal y esto cerca del ovario. ¿Estamos? Sí, profe, una pregunta. ¿Puede ser que también hay otra tríada que en vez de la masa palpable dice que también resalta la amenorrea? La ¿O esta es la amenorrea. tríada más importante? No, amenorrea porque está embarazada, pero la triada es por lo general cuando hay metrorragia. O sea, esto no se olviden que no es matemática, pero dolor va a tener, se va a palpar una masa y va a tener sangrado, pero no siempre puede tener sangrado, ¿sí? No se olviden Bueno, que medicina no es matemática, pero eso nos guía a que por supuesto, tenemos que ver el cuadro clínico de la paciente, tenemos que ver el estudio laboratorio y de acuerdo a eso nos puede guiar a que si realmente es un embarazo ectópico o no, ¿sí? Si nosotros evaluamos el útero y tiene un embarazo, tiene un test de embarazo positivo, ya sea por laboratorio o por EVA-test, y entonces encontramos ese útero vacío, buscamos alrededor del útero en la zona de la pelvis para encontrar, tratando de localizar un saco gestacional, si tiene embrión o si no tiene embrión. Eso nos va a completar el examen, ¿sí? Bueno, Profe, no, dime. perdón, No. ¿puedes mencionar las estructuras que tienen alrededor de las dos primeras imágenes? Por favor. ¿Cómo? Dijiste que está en la cavidad peritoneal, ¿no? Sí. Esto, por Y ejemplo, acá, lo que ustedes ven acá, es la parte del istmo del útero, ¿sí? Acá vendría la trompa y esto ya está cavidad peritoneal. ¿Estamos? El negrito que ven ustedes acá es el saco gestacional. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? bien, Esta es la parte, digamos, del cuerno, el cuernito acá. Acá termina el fondo uterino, acá se inserta la trompa, viene acá y esto ya está en cavidad peritoneal, ¿sí? Acá en el segundo, todo esto que ustedes ven acá es el útero, este es el fondo uterino, ¿ven? Fondo uterino, este es el endometrio, esta es la vejiga, que se ve lleno de líquido, y acá, en la cavidad peritoneal también, o sea, por detrás del útero, está el saco gestacional. ¿Sí? ¿Estamos? bueno, sí, gracias, profe. Bueno, muy bien. Y en el otro, como les dije, está cerca al ovario. Está cerca al ovario. Entonces, pasamos ahora a embarazo múltiple. A veces vienen a hacerse un control y se dan con la sorpresa de que no solamente es un feto, sino dos. Puede haber 3, 4, 5, 6, depende. Pero hasta ahora, lo que yo vi en mi experiencia son hasta 3 pude evaluar. Por supuesto que se nos complica para poder evaluarlo, pero lo más común es dos fetos, ¿sí? Ahí tenemos, vamos a poner entre comillas el problema, ¿no? Representan un 1 o 2% de los embarazos, hay una alta tasa de mortalidad, contribuyen a un porcentaje regular de mortalidad perinatal y un tercio muere antes del parto y los dos tercios restantes en el periodo neonatal. Eso por lo general se da en un contexto de antes cuando no había muchos controles o muchos medios, ¿no? Para poder hacer una evaluación y un control de un embarazo múltiple o gemelar, entonces ese porcentaje fue disminuyendo con el tiempo, porque no se olviden que ahora, hoy en día, también hay tratamientos intrauterinos, esas cosas cuando nosotros podemos ver y evaluar guiados por ecografía. Fíjense, viene una paciente, le hacemos la ecografía y tenemos un líquido amniótico, un saco gestacional, perdón, rodeado de líquido amniótico y vemos dos vesículas vitelinas. Esto nos da la pauta de que es un embarazo múltiple.
¿Qué edad gestacional tiene? Si se fijan acá, 7 semanas, 4 días. O sea, es un embrión reciente que nosotros ya no podemos dar la pauta de que es un embarazo múltiple. Otro ejemplo, esto ya es un embrión más grande, ¿tá? Tenemos la cavidad amniótica, en este caso está dividido, o sea que es, tenemos 2 sacos gestacionales, acá uno y acá el otro, esto es la circunferencia abdominal, ¿tá? Que también podemos evaluar y decir o diagnosticar de un embarazo múltiple. Acá tenemos otro ejemplo de un embarazo múltiple. Fíjense, este es un caso importante. Tenemos 2 sacos gestacionales. Esto acá que está negrito acá y este otro saco gestacional acá, con su embrión y su embrión. Pero este embrión ya no tiene latido cardiofetal. Este embrión ya está muerto. Este embrión está vivo. Si ustedes se fijan acá, la cabecita, el cuerpo, las patitas acá, los miembros inferiores. Pero a veces pasa de un embarazo gemelar que uno de los embriones muere y el organismo lo reabsorbe. Y entonces, al ser reabsorbido esto, permite que el otro embrión sea viable y crezca normalmente. Por supuesto que la madre no se entera en ningún momento porque no produce ningún cuadro clínico, porque esto el mismo organismo lo va reabsorbiendo hasta que desaparece y entonces permite que el feto viable vaya creciendo y madure hasta llegar a término. ¿Tá? En la mayoría de los casos, los 2 fetos son viables y entonces llegan a término. Acá tenemos otros casos de embarazo múltiple. Fíjense, como les mostré anterior, 2 sacos vitelinos de un saco gestacional. Acá tenemos 2 embriones. Acá también tenemos 2 embriones. Son varios cuadritos que nosotros podemos ver. Acá tenemos 2 embriones. Acá tenemos 2 vesículas vitelinas. Y entonces nosotros podemos ir viendo la cantidad de embriones que tenemos en ese embarazo. Y bueno, y a medida que va creciendo, a nosotros que hacemos ecografía por ahí se nos complica cuando ya están grandes para poder hacer una biometría completa y no medir el brazo de uno con el brazo del otro, ¿no? Por eso tenemos que hacer un seguimiento y enumerar o poner una marca a ese embrión, ponerle embrión A y seguirle por completo, ponerle el embrión B y seguirlo por completo para que no se nos mezclen las medidas y podamos hacer una evaluación ecográfica de ese embarazo múltiple de la mejor manera posible. Pero cuando ya está grande, como les digo, ella se nos complica un poco. Bueno, y entonces, ¿cómo o qué involucra el crecimiento fetal? Por ahí alguien me preguntó, entonces yo les digo, entre las 0 y 20 semanas, ¿qué pasa en un embrión? Se produce hiperplasia o multiplicación celular entre las 0 y 20 semanas, o sea que ese crecimiento celular, esa multiplicación celular es muy lábil ante cualquier noxa o ante cualquier agresión externa. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado en esa etapa de tiempo que se está produciendo eso. Entre las 20 y 28 semanas se produce la hiperplasia, o sea, continúa la hiperplasia y la hipertrofia, o sea, que se va desarrollando, va adquiriendo más tamaño y más cuerpo, digamos así. Y a partir de las 28 semanas ya vamos a tener que ese embrión o feto se va a seguir hipertrofiando y va a haber crecimiento celular o maduración celular. Entonces nosotros ya vamos a tener un feto formado, simplemente vamos a evaluar de acuerdo a las medidas, a la biometría que nosotros tenemos, si está creciendo dentro de la normalidad y si el peso fetal también es normal. Entonces, si hay alguna alteración durante ese tiempo, vamos a tener el cuadro clínico que se llama retardo de crecimiento fetal, ¿sí?
retardo de crecimiento fetal, si hay alguna alteración. Pero lo normal está en este cuadrito que les estoy mostrando. Entonces, si vamos a tener un retardo de crecimiento intrauterino, ya sabemos que es el recién nacido feto cuyo peso se encuentra por debajo del límite inferior establecido para su edad gestacional. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vemos, hay muchas noxas que se producen en estas diferentes etapas que nos van a alterar el crecimiento normal de ese feto. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que evaluar periódicamente ese embarazo para ver si realmente ese crecimiento fetal es normal o no. Y bueno, y el otro método que hoy en día se utiliza para el embarazo es la resonancia. Y con esto ya terminamos. ¿Por qué la resonancia? Porque la resonancia no tiene irradiación. Sabemos que la resonancia es un tubo con un campo electromagnético, ¿tá? Donde entra el paciente y entonces, bueno, dependiendo de las diferentes intensidades que nosotros podemos ver en la resonancia podemos evaluar. En este caso, era un feto grande y no se podía, tenía la sospecha de circular de cordón y ecográficamente o por medio del Doppler nosotros nos dimos cuenta, pero no podíamos evaluarlo bien. Y también se quería evaluar la inserción placentaria. Entonces se le hizo una resonancia. Fíjense acá, esta es la cabeza del feto, ¿tá? Esta es la cabeza, este es el cuello. Y si ustedes ven estas flechitas acá, es el cordón, la circular de cordón. ¿Ve? Entonces tenemos acá toda la columna. Viene acá, acá está la cola. Acá está la cola. ¿Tá? Esto es la pancita, el tronco, el corazón. Y acá atrás tenemos la placenta. ¿Ah? Una inserción, en este caso es una placenta fúndica posterior, ¿ve? La placenta posterior. Entonces, mediante la resonancia, nos ayuda como método complementario, esta es la panza de la madre, como método complementario, y fíjense, todo esto es el útero, fíjense qué grande que está, el útero, esta acá que está aplastadito, acá es la vejiga, esta blanquita que es hiperintenso es la vejiga. Entonces, tenemos acá el feto completo visto con una resonancia magnética que nos ayuda como estudio complementario a evaluar una circular de cordón y también una inserción placentaria que en este caso es inserción posterior. ¿Sí? Son pocos los casos en que nosotros evaluamos un embarazo por resonancia. Por lo general, en la parte gineco-obstétrica, más se utiliza la resonancia en estudio ginecológico, especialmente para ver si hay tumores, la ubicación o alguna malformación uterina, ¿no? Una malformación uterina, eso nos ayuda a la resonancia a evaluar mucho mejor. Y en embarazo, como les dije, cuando hay dificultad ecográfica para poder evaluar un cordón umbilical o una inserción placentaria, pero son escasos los casos. Por lo general nosotros evaluamos ecográficamente, correctamente, digamos, un embarazo normal, mediante ecografía. Como les dije anteriormente, en el primer trimestre vía transvaginal y en el segundo y tercer trimestre vía transabdominal. Bueno, chicos. Una pregunta, ¿todo lo que se veía delante del tórax y del abdomen del bebé recién son todas partes, digamos, por los miembros superiores e inferiores? ¿Esto? Sí. Claro, todo esto es miembro superior, miembro inferior y esto es el cordón, que da una vueltita por acá y luego viene y se inserta en la placenta. ¿Sabes? Gracias. Fíjense cómo se ve el globo ocular, cómo se ve el cerebro, todo esto, ¿sí? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Hablen o callen para siempre. Profe, en relación al exceso de líquido amniótico,
usted dijo de las afectaciones maternas. ¿A qué se refiere con afectaciones maternas? O sea, ¿qué afectación en la madre? Y por lo general son virales. Hay algunas afectaciones virales que se dan que involucran a que el feto disminuya, digamos, o no tenga un buen crecimiento y entonces o no se produzca esa circulación del cordón umbilical por medio del cordón umbilical o por medio de la deglución del bebé para que ese líquido amniótico aumente, ¿tá? Entonces, generalmente se da por eso. A veces también por hipertensión o alguna alteración que pueda haber en la circulación eh, fetoplacentaria, ¿no? Y que dependa de la madre. Entonces, eso hace a que la reabsorción del líquido amniótico no sea normal y entonces se produzca el aumento del líquido amniótico. ¿Estamos? Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo les quería decir con respecto al parcialito. Estoy teniendo problemas para subir el parcialito. Voy a ver si voy a coordinar con el doctor Galán para ver en qué momento lo subimos y les avisamos, ¿sí? O sea que ya hoy no, profe, por lo menos ahora no. No, porque estoy tratando y no sé qué pasa, que no me deja subirlo. Les digo, son 5 preguntas, en realidad son 6 preguntas que yo les hice. Uno es de regalo, que va a servir por 5. Y van a ser preguntas que les acabo de dar en la clase, ¿saben? Así que no se preocupen por eso. Son preguntas fáciles que yo les di en la clase y no tienen por qué estar preocupándose por eso. Espero que saquen todos 10 o 12. ¿Estamos? Gracias, profe. Bueno, chicos, un Gracias. gustazo, gracias por su atención y bueno, nos estaremos